Aleluya. Hay gozo en la casa del Señor y el único que provee el gozo es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Qué bueno que está acá, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Nos gozamos en el Señor. Bendito Dios, hermanos, que me da la oportunidad el Señor estar en este lugar, hermanos, bendecidos. Estamos tan juntos por la misericordia de Dios, hermanos. Y cómo nos estamos, bendito Dios, hermanos, de lo que Dios ha hecho. Hoy en esta hora quiero invitarte así rápidamente, hermanos, que vayamos al libro de los Hebreos. Ya te mando bienvenidos todos. Bienvenidos. Le damos la bienvenida al Espíritu del Señor también, que ya se la hemos dado. ¿Verdad que sí, hermanos? Y en esta hora te invito en el nombre del Señor que nos pongamos y le damos una bienvenida a los que nos están viendo a través del internet. Que Dios les bendiga y que sea de bendición la palabra que el Señor nos quiere compartir en esta hora. Hebreos capítulo 10, hermanos. Y cuando usted lo encuentre así firmemente, me dice un amén. Hebreos capítulo 10. Una escritura muy conocida en esta hora, hermanos. Y hablábamos, o cuando cantábamos el canto de adoración, lo que cantábamos hermana Viviana, mencionaba acerca de promesas, ¿verdad? Y las promesas de Dios son verdaderas para todos los que la esperan, ¿verdad? Porque si no esperamos las promesas de Dios, hermanos, pues no pueden llegar a nosotros. Necesitamos esperarlas, necesitamos recibirlas y aclamarlas, ¿verdad? El capítulo 10, hermanos, en esta mañana, en el versículo 19 al versículo 25, leemos de esta forma. Si lean conmigo en su Biblia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo, Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos y diga conmigo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y decimos amén. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amado Señor, en esta mañana pedimos una vez más la unción de tu santa presencia, que nos dirijas, que vengas, bendito Dios, al corazón nuestro a bendecirnos en esta hora. Amado Señor, por favor, bendice a tu pueblo, Torre Fuerte, y a aquellos que mirarán a través del internet. Señor, bendícelos de antemano. Señor, reconocemos que somos instrumento en tus manos. Te damos la honra, la gloria, la alabanza y oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchos de nosotros ya hemos leído esta parte de la Biblia, posiblemente, muchas veces. Muchas veces ha leído usted la palabra del Señor o el capítulo 10 del libro de los Hebreos. Y muchos de nosotros, posiblemente cuando leemos o cuando hemos leído, de alguna forma, hermanos, empezamos nosotros a traer esas cosas a la vida nuestra, como purificados y todo eso, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros comprender, hermanos, ¿de qué se habla? O sea, debemos nosotros de ver primero a quién le está dirigiendo estas palabras y a qué personas está dirigiendo estas palabras. Cuando nosotros leemos, y nomás quiero poner en perspectiva esto, que cuando dice, hermanos, en el versículo, porque nosotros tomamos esto y decimos, bendito Dios, y decimos así es que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿verdad que sí? Y todos, o la congregación, o muchos de los creyentes cristianos decimos, amén, porque eso es lo que deseamos. Buscamos entrar a la presencia de mi Padre Celestial, porque ahí hay libertad. Ahí hay bendición, porque Dios es santo, entramos a su santidad. Entonces, cuando nosotros vemos esto y leemos la palabra, hermanos, y dice de esta manera, en el versículo, hermanos, que viene, y dice aquí, versículo 22, que acerquémonos con un corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De repente, hermanos, nosotros que leemos esos versículos en un texto, dice, bueno, hay que lavarse los cuerpos con agua pura. Y muchas veces nosotros no alcanzamos, hermanos, a descifrar el por qué dice o está mencionando de lavarse los cuerpos o lavarse el cuerpo con agua pura. ¿Qué significa todas esas cosas? Entonces, cuando nosotros o las personas que están leyendo desconoce un contexto o desconoce a quién está hablando, a quién está dirigiendo las palabras, nosotros perdemos, hermanos, el enfoque o el punto principal por la cual se está mencionando esto. Quiero de antemano como introducción mencionar que el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos fue escrito exactamente a los hebreos, a un grupo de personas, hermanos, que Dios había escogido desde antes, en la cual, mi querido amado hermano, ellos, hermanos, conocían la ley, hermanos, conocían la ley, conocían los estatutos, tenían, hermanos, lo que hablábamos el domingo pasado, tenían la ley, hermanos, en la cual Dios había declarado a Moisés y le había dado. ¿Para qué, hermanos? ¿Se acuerdan para qué servía la ley? Ponía en evidencia nuestra condición, hermanos, para llevarnos a Cristo. Ya llevamos a Cristo, mi querido hermano, cuando la ley nos llevó a Cristo, porque la ley no podía salvar, nos lleva a Cristo, y cuando nos lleva a Cristo, hermano, nosotros entonces, por gracia, nosotros somos salvos. Por medio de Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué cosas aplicará entonces el libro de los Hebreos, hermanos, para nuestras vidas, que muchas veces nosotros malinterpretamos de alguna forma? Cuando dicen, entremos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo ahora y lavemos nuestros cuerpos con agua pura. Usted y yo no lo entendemos. No lo vamos a poder comprender si no entendemos, hermanos, ¿qué significaba para los judíos el lavarse con agua pura? ¿Me está siguiendo? ¿Cierto? Entonces debemos nosotros de comprender, hermanos, en un contexto, o lo que dice la palabra, porque aquí, hermanos, quiero enfatizar muy bien de que la palabra, como dice, hermanos, el Salmo 105, 119, hermanos, habla, hermanos, y dice que Él lumbrera a nuestro caminar. Entendamos esto, que la palabra escrita, inspirada por Dios, según Timoteo, mi hermano, nos va a declarar, y voy a hablar despacio porque alguien me dice, hermano, va muy rápido y a veces no lo entiendo. La palabra dice que fue inspirada, ¿para qué? Para corregir, para ayudarnos, para hacer tantas cosas en las cuales nosotros necesitamos ser guiados, ser enseñados, ser exhortados. ¿Sí, hermanos? La palabra, entonces tomando, hermanos, esto, que la palabra es la esencia para toda persona, desde el Antiguo Testamento hasta este momento, es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas, en la cual, hermano, nos va a dirigir en una bendición para poder agradarle a Dios. Si no existen esas cosas y no entendemos lo que leemos, entonces quiere decir que nosotros vamos a ciegas, como muchas personas lamentablemente han venido caminando desde hace mucho tiempo. Y qué lamentable, hermanos. ¿Sí, hermanos? Decimos amén. Entonces, esto, hermanos, que yo quiero llevarles es de que les está hablando a los judíos o a los hebreos, y ellos se comprendían todas estas cosas. Hablamos acerca, hermanos, y dice acá, hermanos, y voy a leer y vamos a ir de una vez entrando a lo que Dios nos va a mandar a hacer. Amén, hermanitos. Dice, hermanos, que nos tenemos que acercar, o los hebreos tenían que acercarse a Dios con un corazón sincero, en una plena certidumbre de confianza, de fe, y tenían que purificarse los corazones de mala conciencia y tenían que lavarse su cuerpo con agua, ¿qué? Con agua pura. Desde el principio, cuando Dios, hermanos, antes de dar la ley, Abraham, entienda, Abraham fue justificado por fe, ¿verdad que sí? Es lo que dice el libro de Gálatas. Venido entonces, cuando no había ley, dice que la muerte reinaba, según Romanos, ¿cierto? Desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque no había algo,
hermanos, en la cual dijese, sabes, que hubiese evidencia la necesidad nuestra para poder hacer el cambio. Bien, hermanos, entonces la ley se da a Moisés, hermano, y la ley pone, y vuelvo a repetir, pone en evidencia en la condición nuestra que no nos permite llegar al Señor, ¿cierto? Por alguna razón. Lo que hace el Señor en su infinita misericordia, quiero que vaya por favor, hermanos, a Levítico capítulo 8. Decimos amén, hermanos. Levíticos capítulo 8, rápidamente, vayan conmigo, hermanos. Y por favor, si está tomando nota, tome estos versículos, hermanos, y los lee en su casa. En el capítulo 8, hermanos, vamos a encontrar algo. En el versículo 6, y usted ve hacia arriba y dice la consagración de Aarón y de sus hijos. La hermana María Eugenia cantaba un canto que somos sacerdotes, somos real sacerdocio, nación santa, ¿verdad, hermanos? Levíticos capítulo 8, hermanos, en el versículo 1 va a decir de esta manera. Habló, ¿quién? Jehová, Dios, a Moisés, diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras del aceite de la unción y el becerro de la expiación de los carneros y los canastillos de los panes sin levadura. Versículo 6, y le va a hablar unas ciertas cosas. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó ¿cómo? Con agua. Y puso sobre la túnica y los ciñó con el cinto de visión, después el manto, y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Lo que está haciendo, hermano, literalmente, cuando existía una presentación o iba a ser alguien apartado para Dios, o iba a ejecutar o iba a ejercer un ministerio, un servicio a Dios, Dios le dio cosas específicas a Moisés para que una persona, antes de poder servir, tenía que pasar por una palabra que se llama purificación. Cuando hablamos de purificación, hermanos, todos nosotros, había una situación en Michigan, hermanos, que el agua potable se contaminó y muchas personas se lastimaron. Muchas personas se lastimaron, hermanos, al tomar el agua en Michigan, hace unos 2, 3 años atrás. Cuando usted va con la hermana María Eugenia, hermanos, a agarrar su agua, hermanos, usted está esperando que esa agua esté pura. ¿De qué estamos hablando acá? Purificar quiere decir quitar toda impureza. Escucha, hermano, quitar toda impureza que no esté de acuerdo al llamado de Dios. Quitar todas las cosas que no le agradan a Dios. Cuando hablamos de esto, hermanos, estoy hablando de Aarón, el primer sacerdote que Dios escogió para que, hermanos, su descendencia pudiera servirle al Señor Dios Todopoderoso, y que al vestirlo, primero lavarlo, luego vestirlo de una manera en la cual Dios se agradara, porque Dios le mandó a Moisés a hacerlo. No podía vestirse de una manera como le plazca, no era de esa forma, no era como, vístete como tú quieras y ven y preséntate al Señor en aquel tiempo. No. Tenía que tener ciertos requerimientos para poder llegar ante el Señor. Tienes que lavarte con agua, y cuando habla de agua pura, no está hablando de un estanque en la cual tú vas a ir a un charco y vas a agarrar esa agua y vas a lavarte. No. ¿Sabe qué representa agua pura o agua viva? No, todavía no llegamos allá, vamos allá. Tenía que estar corriendo el arroyo. Hermanos, han estado, yo no sé, los que venimos de México, menos yo, hermanos, me ha tocado, hermanos, cuando nosotros, hermana Elisa, tal vez, alguna vez que fue a dejar comida a mi mamá, a mi papá, a nosotros. Hermano, cuando ya dejaba de llover, cuando llovía estaba fuerte el agua, sígame. Pero ya pasados unos 3, 4 días, hermano, esa agua estaba cristalina. Pero hermano, yo me embrocaba, hermano, porque tenía así, me embrocaba en el arroyo y tomaba agua de ahí. Yo no creo, digo, por más sed que tuviese, hermano, me iba a embrocar en un charco, ¿verdad? Pisoteado las vacas, perdón por decirlo así, porque digo, estoy hablando de las vacas ya han pisoteado, por hecho lodo y todo, está sucio.
El Señor estaba pidiendo que tenía que lavarse con agua pura. Agua en la cual era limpia, estaba corriendo, no tenía suciedad, no tenía impurezas. Y una de las cosas que se purificaban las personas, usted lee del capítulo 8 al capítulo 15, hermanos, de Levítico, y va a empezar a hablar de la purificación, que cuando la mujer está en menstruación, que si usted ha tocado un cadáver, en aquel entonces una persona que tocaba un cadáver, hermanos, se contaminaba según la tradición de los judíos. Cuando una mujer andaba en su día, hermano, no podía acercarse al templo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Tenía que pasar un rito de purificación. Ay, pobres hermanitos, hermanos. Y cuando el hombre también, hermanos, tenía en sus sueños algo que pasaba en la noche, hermano, también tenía que purificarse. Cuando usted, hermanos, o alguien de animal, muerto, como sea, tenía que purificarse porque delante del Señor, porque es santo. Él es Dios poderoso. Entonces usted ve la purificación. Purificación quiere decir, hermano, que va a quitarte todas las cosas que no son buenas, que son impuras. Pues vaya. ¿Me están siguiendo, hermano? Digamos, amén. Son estas cosas, hermanos, las quiero yo ver de una manera que servía a una persona y que le hacían conciencia que cada vez que una persona, hermanos, de alguna manera se iba a presentar delante del Señor, esa persona tenía que hacer conciencia de que él iba puro delante de Dios, que era aceptable delante de Dios. Y si se sentía impuro, tenía que hacerse ¿qué? Purificación. Se tenía que purificar a sí mismo o aquel que estaba encargado de purificarlo. Tenía que ir a agarrar agua y lavarse y decir: es que yo voy a la casa del Señor y necesito ir limpio. Hermano, tengo que ir, hermanos, limpio a la presencia del Señor, porque así ha demandado la ley establecida en los ritos que Dios le dio a Moisés. Y si nadie cumplía esas cosas, no podías acercarte a la presencia de Dios. Y quiere decir que tan lejos estaban muchas personas en aquel entonces. Hermano, entonces cuando yo, hermanos, quiero comprender la purificación, entonces es algo externo que de alguna manera se lavaban el cuerpo bien bañaditos y bien, no sea perfumado, que tenían que llegar, hermano. Entonces habla de algo externo. Y muchos lo cumplían. Muchos lo hacían. Pero eso no causaba algo muchas veces interno. Lo que causaba era la mente. Decía: yo ya estoy bien. ¿Quiere verlo? ¿Estamos bien, hermano? Entendamos esto, de que la ley ponía en evidencia en ese contexto al ser humano, que nadie podía hacer, hermanos, o acercarse a Dios, hermano, porque nuestra condición es mala. Todo el ser humano, no hay uno, dice el apóstol Pablo, justo delante del Señor. Entonces los ricos les servían a ellos para la conciencia, hacer algo y decir: es que yo necesito limpiarme, purificarme, lavarme para llegar ante el Señor. Entonces el pensamiento judío existía en la vida o en el tiempo del Señor Jesucristo, hermano Neita. ¿Y a quién podemos tomar como referencia? En el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él vino, había personas con la misma mentalidad, que necesitaban llegar al templo y tenían que lavarse, tenían que limpiarse y hacer ciertos ritos aún para poder acercarse al templo, a la presencia de Dios. Quiero que vaya conmigo, por favor, rápidamente al capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Y decimos: amén, hermanos. Todavía estamos, hermanos, sí, bendecidos. Si estoy gritando mucho, hermano, dígame por favor, hermano, me alejes. Capítulo 3. A ver, para honra y gloria del Señor, unos textos bien conocidos, hermano. Capítulo 3, hermanos. Y lo voy a leer desde arriba para llegar a donde queremos llegar, para la honra y gloria del Señor. Y veamos, hermanos, en el mismo contexto, la mentalidad de una persona o del ser humano, mis queridos hermanos, ¿sí?
Había un hombre, capítulo 3, versículo 1 del Evangelio de San Juan. Había un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal ¿entre qué? Entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿qué? Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: escucha, hermano, lo que le responde el Rey de Reyes y Señor de Señores. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Aquí yo hago un paréntesis y una pausa para aquellos que todavía no comprendieron el domingo pasado, hermanos. Es de que la ley pone en evidencia que nosotros somos faltos y Él nos va a llevar a Cristo, ¿cierto? Para poder, hermano, nosotros ser o ver el reino de los cielos, debemos que nacer de nuevo. Si estamos en la misma condición, no nos va a permitir ver. ¿Por qué? Escuche esto, hermano. Cuando usted de alguna manera, hermano, está en la misma condición, los mismos problemas, las mismas circunstancias, no nos permite o no nos va a permitir distinguir entre una cosa y la otra. ¿Me está siguiendo? Cuando nosotros estamos, perdón por la palabra, embobados en las circunstancias, cuando estamos embobados en el mundo, cuando estamos embobados, hermano, en las cosas que nos hacen, nos dan satisfacción de alguna forma, no vemos ni distinguimos las cosas de Dios, nos es poco, hermano, cuando Dios nos habla, no lo entendemos. ¿Por qué razón? Porque dice el apóstol Pablo que las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente. Y si no está espiritualmente, usted le habla a una persona carnal, a las cosas espirituales, que le diga Dios te ama, y dice va. Con tu cuento a otro lado. Ve a hablarle a alguien más. A mí no me venga con las cosas. Pero invítalo a echar invítalo por ahí. Vamos a zapatear, amén. Hasta me pongo mis botas hasta acá arriba, hermano, hasta relumbran las cosas, hermano. Porque estamos al mismo nivel. Y empezamos nosotros al mismo nivel a entendernos. Seguro que sí. Vámonos, dijo aquel. Pero ¿qué cuando vamos a alabar al Señor y le iglesia? Que vayan los que tienen que ir. Yo a mí no me venga con esas cosas. Para poder ver, necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué dice, hermanos, Romanos 10, 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con todo tu corazón, serás salvo. Entonces, desde ese punto, desde ese momento, cuando alguien entiende que necesito ser salvo por Jesucristo, automáticamente viene algo. Y eso es lo que le va a decir a continuación. Decimos amén, hermanos. Aleluya. Y le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo a mi edad yo nacer de nuevo? Y usted ya entiende eso, nada más voy rápido, ¿cierto? Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso una vez más entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Le pregunta. Y a veces preguntamos lo mismo: ¿será que puedo, Señor? La única forma es a través de lo que le va a decir el Señor Jesucristo a un hombre que comprendía estas cosas. Hello. Escuchen. Y le va a decir, y le decimos amén. De cierto te digo, que si no nacieres, o si no que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ¿qué? Entrar en el reino de los cielos. Lo que he nacido de carne es. Y el que es nacido de espíritu, ¿qué? Espíritu es. ¿Qué le está tratando de decir el Señor Jesucristo a él? El que no es nacido de agua y de espíritu. Hay dos cosas, de agua y de espíritu. ¿Qué comprendía Nicodemo? Él, hermanos, cuando de alguna manera se topaba o se rozaba con alguien que un samaritano, por decirlo así, ellos lo consideraban impuros. Tenía que ir
a lavarse y a purificarse, porque no le era permitido entrar al templo impuro. Digo una vez, hermanos, no le permitía. El Señor le va a hablar en su idioma, en lo que él entendía, de que era necesario nacer de agua y de qué, y de espíritu. El agua es la esencia, la base para el ser humano, si usted se da cuenta. Y era necesario que él naciese de agua, pero lo que le está hablando el Señor es de que primero, Nicodemo, es necesario, para poder recibir el Espíritu Santo, es necesario que purificarte. Tiene que haber un proceso entre Cristo Jesús y el recibir el Espíritu Santo, porque no puede decir alguien que ama a Cristo cuando no ama a su hermano, mi hermano. ¡Oh, aleluya! O sea, hay un parámetro, hay algo, hermanos, que nosotros debemos de entender. Hay muchas personas que dicen, hermano, yo creo en Cristo, yo amo a Cristo, y no entienden cuál es el propósito del Espíritu Santo entre llegar a Cristo y llegar al Espíritu de Dios. Oh, ¿me está entendiendo todavía? Es que si no nacieres de agua, le dicen, mira, tú, ¿cuántas veces te lavas las manos al día, Nicodemo? Estoy parafraseando. ¿Cuántas veces te lavas? Y si tocaras un muerto por accidente, ¿cuántas veces te lavas? 7 veces, Señor. Está limpio, huele rico por fuera. ¡Ah, qué chulo te ves por fuera! Mira ese traje que traes, Nicodemo, y esas cosas que te pone, y los flecos cuando vas caminando, porque los flecos representaban sabiduría, conocimiento y todo lo demás. ¿Me estás siguiendo? ¡Ah, qué lindo te ves, Nicodemo! Mira, no hay otro como tú, Nicodemo. Te ves tan chulo, Nicodemo, tan lindo, Nicodemo, que a veces cuando te ves al espejo, el espejo casi te dice, ¡ay, qué chulo te ves! Ten misericordia, poderoso. ¿De qué sirve lo externo cuando Dios no ha hablado en lo interno? No, sí, hermano. ¿Qué pasa cuando no ha hablado en lo interno? Lo que Jesús está hablando es de que te ves muy bonito por fuera. Por eso el Señor Jesús a uno de sus contemporáneos de Nicodemo o a los fariseos le va a decir, mira, perdón lo que voy a decir, hermano, pero está escrito, yo no lo escribí. Le dice, mira, ¿sabes una cosa? Ustedes son como esos sepulcros bien bonitos por fuera, pero ¿sabe qué pasa dentro de tu corazón? Lo que hay dentro de ti está podrido, perdón la expresión. Así lo dice, hay puros huesos, de fuera te ves bien lindo. Y es lo que Dios quiere hablar al pueblo de Dios, hermano, que entendamos que lo exterior tiene que venir primero del interior, hermano. Oh, lo voy a volver a repetir, lo exterior tiene que venir del interior, no puede venir del exterior hacia el interior, del interior tiene que venir para hacer los cambios exteriormente. Y si no me entendió, hermanos, le va a decir, si no naces de agua y no te purificas, no hay ese proceso de decir voy a quitar las impurezas, entonces, ¿cómo vas a permitir que mi presencia esté en ti? Poderoso, ten misericordia, Padre. Aquí es donde viene la bendición de Dios. De que muchos de nosotros estamos pensando que el Espíritu se fue dado a nosotros para hablar en lenguas, para dar profecías, para que el Espíritu Santo, hermano, para hacer grandes cosas. Hay poder en Cristo a través del Espíritu. Entiéndame eso, hermano, aleluya. Y pensando que el Espíritu Santo es nada más algo, hermano, es un poder, hermano, que cuando yo ponga las manos alguien se cae o alguien sale, hermano. Escúcheme algo, antes de ir a eso, hermano. Oh, es que a mí me dio palabra el Señor y yo tengo que dársela a alguien. El Señor me reveló y me dobló en sueños y todo. Debemos de comprender algo, que 1 más 1 es 2.
Decimos amén, hermanos. Quiero yo comprender que el Espíritu Santo que Jesucristo le iba a rogar al Padre para que viniese a su vida, Él, hermanos, representaba de alguna manera, es de que Él iba a entrar en donde, en el profundo del ser humano, no en lo exterior, sino donde, en lo interior. ¿No me cree? ¿No me cree, hermano? Vaya a Ezequiel capítulo 36 para la honra y gloria del Señor, hermanos, y decimos amén. Y nos vamos temprano, hermanos. Capítulo 36 para la honra y gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios del cielo! Cuando el pueblo estaba esparcido, aún todavía vino la profecía y le dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Y decimos amén. Esparciré entonces, dice el Señor, sobre vosotros agua. ¿Qué, hermanos? Estamos en Ezequiel, hermanos, capítulo 36, versículo 25. Aleluya, no les di el versículo, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermanos? Esparciré, versículo 25. Los espero, hermano, porque esto es poderoso, hermanos. Si usted me está siguiendo, esto es una bendición. ¿Y qué dice, hermanos? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Está hablando en ese tiempo, en aquel entonces. Esparciré agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras ¿qué? Inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Voy a esparcir agua limpia. Voy a dar agua limpia. Entonces yo estaba pensando, hermano, digo, aleluya. Y hermanos, imagínense que la hermana María Eugenia tuviese su tiendita, hermanos, en el tiempo de Ezequiel, hermanos. Y la hermana está vendiendo su agua y dice: ¿saben qué, hermanos? El Señor dijo, escuchen lo que voy a mencionar y por favor no se me vaya de lado. Hermanos, la hermana María Eugenia lee este versículo y dice: ¿sabes qué? El Señor me habló y dijo: ¿sabes qué? El profeta dice que va a esparcir agua limpia, como yo estoy vendiendo agua limpia. Ahí les va. ¿No? Y a veces acierto. ¡Ahí te va! Porque el momento lo amerita. El momento no está para. Ahí te va el agua. Y la hermana lo toma y dice: ¿sabe qué? El Señor está hablando. Porque nosotros a veces tomamos textos fuera de contexto. Y decimos: ¿sabes qué? El agua, dice, va a esparcir el Señor agua pura. Y la hermanita se agarra una su cubeta, hermanos, y empieza a esparcir agua sobre todos aquellos, hermanos. Yo pregunto, hermano, en el nombre del Señor, le pregunto hoy en esta hora, hermano, gente, ¿qué efecto va a tomar que la hermana agarre su agua pura? Porque tiene filtros, ¿verdad, hermanita María Eugenia? Usted, y filtra el agua y está buena el agua. Y agarra, hermano, y ahí les va el agua y los moja a todos. Y dice: ¿sabes qué, Señor? Ya esparció agua sobre ustedes. ¿O quiere decir que ustedes ya están limpios? Y a veces le creemos más al hombre que a lo que dice Dios. Es que Dios me dijo que, espérate un momentito, vamos a ver primeramente. Para poder hablar de parte de Dios, necesito yo que me conozca mi Dios primero. Así es. Por medio de Jesús y a través del Espíritu Santo. Porque no está hablando, hermanos, de agarrar agua literalmente y aventársela a las personas. Lo que está hablando es de que Él los iba a limpiar con agua pura. ¿Está siguiendo, hermano? Él los iba a limpiar con agua pura. Les iba a dar algo, hermanos, en la cual iba a entrar en el corazón. Pero no lo digo yo, lo dice aquí la palabra. Lea conmigo, mi querido hermano. Decimos amén, hermanos. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Imagínense, la hermana echa agua y dice: yo ya estoy limpio, Señor, de irme a postrar o ser idólatra. Porque idólatra quiere decir no solamente, hermano, de adorar un monito, sino es de adorar, a poner antes a Dios, perdón, a poner ciertas cosas antes que a Dios. Ya somos idólatras. Usted ama más a su casa,
su trabajo, su todo lo demás, y antes que a Dios usted es idólatra. Usted no, estoy diciendo generalmente. ¿Sí, hermano? Necesita. ¿Sí, hermanos? Digo porque a veces nosotros nos queremos excluir. Ay, hermano, yo soy cristiano, yo ya no soy idólatra. Y te vas al espejo. ¡Wow! Está como aquel que dice, qué bonito estoy, ¿cómo me quiero? Debemos de comprender, hermanos, que a veces, hermanos, nos enfocamos tanto en nosotros y nos olvidamos que necesitamos adorar primero al Rey de Reyes y Señor de Señores. Decimos amén aún todavía. Y dice, bueno, hermanos, yo os daré, dice, un corazón nuevo, y pondré un espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón, que hermanos, de piedra, y os daré un corazón de carne. Y el Señor está prometiendo que algo iba a acontecer, que Dios iba, hermanos, a esparcir agua pura, Él iba a dar agua pura, y iba a quitar toda nuestra inmundicia, y de alguna forma iba a cambiar el corazón, porque en el corazón radica todo lo que nosotros somos, en nuestra alma. Hermano, amén. La grande pregunta para Nicodemo es, Señor, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Purifica tu corazón. Deja que el Señor purifique tu corazón. La grande pregunta es, hermanos, si de alguna manera el agua o el Señor iba a enviar su Santo Espíritu, ¿verdad? Para que de alguna manera nosotros o Él nos ayudase, porque nadie lo puede hacer por sí mismo, porque nadie puede hacer lo que demanda Dios como seres humanos, ¿verdad que no? Necesitaba el Santo Consolador, el Paracleto, de estar y recibirlo para que entonces ya no fuera una purificación externa, sino fuera una purificación, ¿dónde, hermanos? En el corazón. Se podía bañar miles de veces una persona y su corazón seguía lastimado, muerto y sin deseo. Pero Dios le importó, porque la ley no salva, hermano Elías. Solo te apunta y te dice, eres pecador, y cuando eres pecador me tienes que pagar. Pero ahora el Espíritu Santo fue dado a que nos ayude a cada uno de nosotros para irnos purificando. El Espíritu es el consolador, el que nos ayuda, según Corintios, en nuestras debilidades. Lo que para la ley es imposible, te dice, ¿sabes una cosa? La ley marca exteriormente y te dice, no vaya a 65 millas por hora. Y usted ve eso, hermanos, que no viene a 65, hermanos, y usted va a 80. No hay algo externo, pero no obedeces. ¿Por qué? Porque tu condición, según Romanos, es en contra del Espíritu, y el Espíritu es en contra de la carne. Y tú vas a 80, hermanos, en el freeway y no te importa absolutamente nada. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué no podemos nosotros reaccionar? Porque no tenemos a alguien que nos gobierne interiormente. Hermano, y si no tenemos el Espíritu, somos una estadística de cristianos nada más que llegamos. Pero se va a demostrar un creyente verdaderamente, querido hermano, cuando ha nacido de nuevo y ha recibido el poder o la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza. Entonces esas características van a demostrar que una persona tiene el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor va a empezar a quitar tu gritadera. Porque ya, aunque te diga el esposo, no me grites aquí, y te lo pone en la pared, y te dice el esposo, no me grites. La mujer lo mira, y como ella está enojada, mira, le puso ahí, y viceversa. Y usted le dice,
no hemos hecho conciencia de las cosas que Dios nos ha dado. Porque aquí es donde viene la situación y quiero ser bien específico en eso. Muchos decimos: Dios, el Espíritu me habló, el Espíritu me guía, el Espíritu me lleva, el Espíritu me trae. Ahora yo te pregunto, si ustedes es de esas personas que dicen: el Espíritu me habló, hermano, escuche por favor, hermano, ¿sí? ¿Me está siguiendo? O es que el Espíritu me habló y me dijo. ¿Qué te dijo que no está escrito aquí? No. ¿Qué te dijo, hermano, que no esté aquí? Porque si mi Padre Dios inspiró a través de Él mismo, no puede hablar algo diferente, ¿verdad que no? O sea, si Dios mismo es el autor, el Espíritu inspiró al apóstol Pablo, a todos esos siervos, a poder, hermano, hablar de la palabra aquí. ¿Qué le faltó, hermano? Que usted va a darle a alguien. Aquí es donde nos hemos equivocado, mi querido hermano. ¿Por qué razón? Porque a mí, hermano, me va a mencionar la palabra del Señor, hermanos. Bendito Dios. Efesios capítulo 5, versículo 26, dice de esta manera. ¿Decimos amén, hermanos? Y no estoy, hermanos, solo les estoy compartiendo lo que el Señor nos ha dado. Bendito Dios. Efesios capítulo 5, versículo que, hermanos, 26. Decimos amén, aleluya. Y dice, capítulo 5 del libro de los Efesios, en el versículo 26, va a decir de esta manera: para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el ¿qué? Está hablando y dice que la iglesia, Jesucristo, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, el fundador, el que establece el fundamento como sea, y dice que de la única forma que nosotros podemos ser salvos es a través de Jesús. Y a través de Jesús, hermanos, nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo. Y si recibimos la promesa del Espíritu Santo, hermano, quiere decir que el Señor nos lavó, nos lava y nos seguirá lavando. ¿Por qué? Por la palabra, hermanos, que Dios inspiró para corregir, ayudar, exhortar a todos nosotros. Amén. Así es. No, es que mire, hermano, a mí el Señor me habló. ¿Qué te dijo? Y aquí es donde nosotros, hermanos, como les decía hace un rato, la hermana agarra agua y les avienta el agua. Hay muchos que empiezan a ver, ahí está un pañuelo bendecido, no sé qué, y que no. Yo te puedo aventar los pañuelos, que miles de pañuelos. Si no has recibido a Cristo, no te hace nada. Hermano, yo te puedo hablar todos los domingos de Cristo Jesús. Si no haces conciencia que eres un pecador, no recibes nada. O puedes estar acá escuchando y el oído se te está, hermano. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. De hecho, le voy a echar al hermano que está ahí atrás, que lo agarre, hermano. Ojalá que le vaya. ¿Y para mí? Y está usted, hermano. Hoy no le dije que puse una mente centrada, hermano. Póngase una mente centrada, pues. Escuche una cosa. A mí la palabra, si no ha hecho el efecto en mi vida, no pasa nada. Mire, Nicodemo leía y sabía la escritura como no tiene idea. La sabía. ¿Me sigue, por favor, hermanos? Conocía la escritura muy bien porque era un fariseo. La sabía muy bien. Te podía citar Isaías 53, pero los libros muy comunes, ¿no? Libro de los profetas. Él te podía decir, porque era maestro, o sea, ya era maestro, era en un nivel ya elevado, que, ¿sabe usted? Él le preguntaban algo a Nicodemo y él te decía.
Por eso el Señor le dice, mira, no hagas lo que ellos hacen, pero sí haz lo que ellos te dicen. Porque el decir, somos buenos para decir, hermano. No, mira, hermano, si estás malo del estómago, mira, hermano, tómate no sé cuántos jugos de naranja, hazte una burrita, hazte esto. Todos sabemos eso y nunca hemos estado mal del estómago y le estamos dando consejos a alguien. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es la situación? Es de que no hacemos conciencia de que necesitamos a Dios en nuestra vida. Que nos sentimos autosuficientes para ir, venir y hacer, porque pensamos que el día de mañana llegará y aún vamos a vivir por la eternidad en esta tierra, cuando tenemos los días. Yo estoy haciendo planes y quiero yo. Y el Señor me dice, mira, ¿no te has dado cuenta que según Salmo 24, de Jehová es toda la tierra y su plenitud? Él está en todos lados. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de nuestras vidas. Y si estamos aquí es por misericordia. Gracias, Señor. Porque a Dios le ha placido que usted y yo estemos acá escuchando y que la palabra de bendición venga a guiarnos y a enseñarnos las cosas que nosotros desconocemos. ¿Hello, hermanos? El Espíritu Santo. Yo creo que ya vamos aquí. El Espíritu Santo. A mí la palabra de Dios me dice que Él me iba a recordar todas las cosas que el Señor Jesús me había dicho. Él no dijo, vas a hacer esto o lo otro, sino que va a causar un efecto en la vida de la persona para purificarla. Porque mire, todos nosotros, al llegar a Cristo, ¿me están siguiendo, hermanos? Para los hermanos nuevos y a los hermanos que ya tenemos tiempo. Nosotros, en nuestra condición, somos materia prima. ¿Saben qué es materia prima? Materia prima es aquello, hermanos, que sale del horno así, sin forma ni nada, o sea, no tiene forma, no tiene nada. Así somos nosotros, perdón por decirlo así, nosotros decimos en Guerrero, fieros somos, pues, feos, pues, Padre, en nuestra condición de actitudes. Por eso cuando hablaba acá, hermanos, dice, purificados, dicen los corazones de mala conciencia. Las cosas que, hermana Elizabeth, que usted está maquinando, que en su cuerpo, que su vida, hermano, hermana, le está pidiendo de alguna forma, las cosas que usted empieza, hermanos, a maquinar que no son buenas, esa es su condición. Entonces el Señor va a venir a obrar, hermano, y va a empezar a ¿qué? A limpiar y a purificar esas cosas. Somos materia prima. Por eso, hermanos, cuando yo leo, hermanos, en Jeremías, le dice el Señor, le dice el profeta, ve con el alfarero y le vas a decir que este pueblo que yo saqué, que yo lo traje con bendición, es que mira, yo puedo, y ve con el alfarero, y el alfarero se le echa a perder la masa o lo que estaba haciendo, y hermanos, ¿qué? Vamos a hacerla de nuevo. Pero ahora yo la voy a hacer como yo quiera. Así dile a mi pueblo, que de hoy en adelante yo ya no quiero las mismas cosas de antes en la estructura vieja. Que yo ya no quiero materia prima, ahora yo quiero que venga yo a ser tu hacedor. Que sea yo tu diseñador. Que andes y camines de la forma que yo quiero que tú seas. Pero ahora ya no es por ley. Tienes que. Es lo más lindo del Espíritu Santo. Porque ¿sabe una cosa, hermano? Si usted no ha amado a su hermano por alguna otra forma, ríndase al Espíritu del Señor y lo va a amar. Y sabes, cuando tú lo miras, me dice, este me ha hecho tanto daño, pero como yo soy humano, yo quisiera. Pero el Espíritu Santo, que es mi amortiguador, mi consolador, mi ayudador, déjame, te voy a ayudar. Pero yo no te voy a echar agua externa, yo te voy a empezar adentro de tu corazoncito.
en la cual es ahí, en la médula, es ahí donde el Espíritu de Dios empieza a orar y te empieza a decir, Santo. perdónala. Así como dijo Jesús, le dijo, Señor, estaba así, colgado entre dos malhechores. Y le dijo él, le dice a Dios Padre, ¿cuántos de nosotros hubiéramos reaccionado diferente? Como los discípulos que descienda a fuego del cielo y los consuma. El Señor nos mostró algo y dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y en el momento que el Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestras vidas, te lo voy a poner clarito. Ya no te va a exigir el pastor venir a la iglesia, porque la ley ya no existe. Ya no te va a decir da tus diezmos, ven a limpiar, ven a hacer, sino que ahora en agradecimiento porque hiciste conciencia de que estabas muertos en tus delitos y pecados y ahora Cristo te rescató de ahí y que ahora las cosas que tú tenías, que sentías odio y todo eso, ahora el Señor te los convirtió en gozo. Y cuando tú tienes gozo, vas a caminar con gozo, con bendición en todos lados. Aunque una persona te haga como sea, hermano, tú le vas a decir que Dios te bendiga y no vas a ser tú. Todos se lo debemos a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces yo preguntase acá, ya vamos terminando. Vaya otra vez de regreso a Hebreos. Decimos amén, hermanos. Santo es el Señor. Amén. Hebreos capítulo 10, a ver cómo lo entiende ahora esto. Para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Capítulo 10, versículo, otra vez lo leemos, versículo 19. Así que hermanos, teniendo ya libertad para entrar ¿dónde? En el lugar santísimo. Y en aquel entonces era donde se presentaba el sumo sacerdote ante la presencia, donde se manifestaba el Dios Todopoderoso. Por la sangre, la única forma, y lo repito, la única forma es para llegar a Dios al lugar santísimo es a través de la sangre de Cristo Jesús. Y que la ha recibido. Por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, quien Cristo Jesús, Señor nuestro, que aboga por nosotros en cada momento. Debemos, o nos invita el Señor, tienes que, o te hace la invitación. Lo que viene a continuación. Versículo 22. ¿Te está demandando o te está invitando? ¿Sí me sigue, hermano? Y dice, acerquémonos. Te hace la invitación. Te hace la invitación y no te dice tienes que, you have to. No, you don't have to. Te hace la invitación. Y de la única forma que yo voy a actuar es cuando alguien en las cosas espirituales de parte de Dios me ayuda para acercarme sin que nadie me lo exija, sino que yo voy solito porque yo quiero entrar en la presencia de mi Padre Dios. Amén, hermanos. Acerquémonos con un corazón, dice, de verdad. Y si Dios nos está purificando, y Él, lo que le dijo a Pedro, hermanos, que lo que Dios limpió eso. ¿Por qué te sientes como que ya no puedes llegar a la presencia de Dios porque hiciste algo? Y muchos no podemos llegar a la presencia de Dios. Pero tenemos abogado. Aleluya. Jesucristo, Señor nuestro, que está no te sientas mal si has fracasado, porque a todos nos pasa. Si has caído, levántate. El Señor perdona 70 veces 7. Bueno, su perdón es eterno.
Si has fallado, lo que sea, levántate. Pues sigue caminando. No mires hacia atrás porque nadie te puede juzgar. El único que te va a juzgar Así es. es Dios, porque todos vamos en el mismo camino. Que alguien venga y dice, hermano, lo que estás haciendo, mira, tu hermano, no. Dice, mira primero lo que tienes en tu ojo y después, hermano, el apóstol Pablo, ya termino, hermano, ya termino. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Gálatas, le va a decir, ayuda, dale la mano a aquel que ha caído. Y está ahí hablando del contexto que ellos se habían regresado otra vez a hacer sacrificios. Ayúdalo y no lo rechaces. Extiéndele tu mano porque no sabes que en un momento dado pueda ser tú el que está en el suelo. Ten misericordia, poderoso. Y cuando nosotros entendemos y hacemos conciencia de eso, yo voy a extender la mano siempre a aquella persona que necesite de mi ayuda. Y eso es el poder del Espíritu Santo. Eso es el poder del Espíritu de Dios que da amor y empieza a dar que nosotros empezamos a concientizar que necesitamos los unos a los otros. Así es verdad, siempre. Que hacemos la diferencia, no que somos. Alguien puede hablar en lenguas, alguien puede profetizar, alguien puede hacer esto, pero las acciones pueden ser malas. Eso no quiere decir que tienes el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor se va a dar a conocer cuando tú tengas amor por los demás. Y Él nos ayuda en nuestras debilidades. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero y lavados los corazones de mala conciencia. El capítulo 4 de Efesios va a mencionar y dice, hermanos, que el Señor nos va renovando a través de su Santo Espíritu. Y si Él nos está renovando, aún posiblemente yo, usted y algunos y muchos de los que están escuchando, aún necesitamos que el Señor nos vaya tallando. Porque aún todavía hablamos malas palabras, aún todavía contestamos mal, aún todavía miramos mal, aún todavía hablamos mal, aún todavía somos inconstantes. Quiere decir, y termino, hermano, ya te pasa un día. Quiere decir, y termino, hermanos, ya ahora sí, ya cuánto le dije termino, hermano. Quiere decir, hermanos, que las cosas espirituales, Nicodemo, lo que es de espíritu, espíritu es, y lo que es de carne, carne es. En otras palabras, tienes a Cristo Jesús. Él es tu Señor y Salvador, el que te abrió la puerta. Él ya no estaba. Él ya abrió la puerta. Ahora pido al Espíritu Santo. Él es el que está en nosotros y nos está recordando toda su palabra. Y aquí es donde te digo yo, hermano, no tomes la palabra como escudo para hacer las cosas malas. Ese no es el propósito, sino para hacer las cosas buenas, porque Dios las preparó antes para que estuviésemos en ellas. Muchos nos escudamos y queremos decir, de hablar de parte de Dios, hermano. No, deja que Dios hable a nuestras vidas primero. Y cuando Dios ya haya transformado y usted haya pasado en ese proceso, hermano, en la cual si antes, hermano, gritabas y el Señor ya te bendijo de esa forma, dile, ¿sabes qué? Alguien que lo hace. Dios puede cambiarte, porque lo hizo a mí. Ya le pregunta al Señor, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo no somos nada. No podemos seguir ni caminar, ni venir a la iglesia, ni cantar, ni nada. Cuando Él está de nuestro lado, ¿qué ponerse de pie, hermano? Cuando Él está de nuestro lado, Él nos hace pacientes. Make us patient. El Espíritu del Señor hoy que te llene de bendición y empiezas a hacer el
vida. Tú mirarás las cosas con bendición en cada instante. Ya las críticas no te van a perturbar. Ya las cosas que te digan ya no te van a perturbar. ¿Por qué? Porque hay uno que te ayuda. Ese es el espíritu que yo conozco. Es el espíritu por el cual yo alabo al Señor. Es por la cual aún todavía estoy de pie. Es por la cual aún todavía sigo. Aunque muchos nos quisieron tumbar, pero sabe una cosa, hermano. Todo se lo debo a Él. Es por Él y para Él. Para dar a conocer de que Él siempre estará y guardará su promesa. Yo no sé qué has recibido hoy, pero deja que el Señor te bendiga. Pero que te bendiga a través de su palabra, hermano. Que la palabra es la lumbrera, es la que te va a encender dentro de tu alma, no en tu mente, sino en tu corazón. Y cuando el Señor te encienda, nadie te va a poder apagar. Vas a continuar y vas a perseverar en medio de las circunstancias. Pero solamente cuando has recibido el perdón de Jesucristo y el Espíritu del Señor, va a venir cuando tú lo recibas a tu vida y empieza a gobernar tu alma, tu corazón. Y empieza a ver esos cambios. Empieza a quitar las impurezas y empieza a purificar de adentro hacia afuera. Entonces, cuando Dios purifique el alma,